Última hora. Imágenes estremecedoras llegan desde el corazón del país. Elementos de la Guardia Nacional bajan a la fuerza a cientos de migrantes que viajan encaramados sobre los vagones del tren conocido como La Bestia. Son venezolanos, haitianos, cubanos y colombianos que, pese a las advertencias, siguen trepando a los convoyes en su desesperado intento por llegar al norte. Pero esta vez México ha dicho basta. En los cruces ferroviarios de Huehuetoca, Hidalgo y Aguascalientes, las sirenas militares retumban como un eco metálico en la madrugada. Focos, drones y patrullas iluminan las vías donde la oscuridad apenas deja ver siluetas que corren, se esconden entre los vagones o saltan al suelo cuando los uniformados gritan la orden de alto. Caminando sobre las vías y alumbrando con su celular, decenas de migrantes frenaron un tren de Ferromex en Chihuahua para poder subir y continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos. Papeles, identificación, origen, repite una voz amplificada. Quien no los tiene es retenido de inmediato. La orden viene desde arriba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido el despliegue más grande del año. Miles de efectivos para frenar lo que el gobierno llama una ocupación irregular sobre rieles nacionales. Y no es para menos. Ferromex ha tenido que suspender 60 trenes de carga, equivalentes a 1,800 camiones por el riesgo de accidentes y pérdidas millonarias. El pueblo mexicano observa con creciente frustración. Cada operativo cuesta millones del presupuesto nacional, dinero que, dicen muchos, debería destinarse a hospitales, educación o seguridad interna, no a contener oleadas de extranjeros. Estamos pagando por los errores de otros países, murmura un ciudadano en León mientras observa los vagones detenidos. Pero lo que viene será aún más tenso, porque mientras los militares aseguran los rieles, cientos de migrantes se agrupan de nuevo y planean frenar los trenes a la fuerza para abordarlos. La escena se repite como un ciclo sin fin en los rieles de México. A lo largo de los estados de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, el rugido del acero se mezcla con los gritos de los retenidos. En cada operativo, los militares revisan vagón por vagón mientras agentes del Instituto Nacional de Migración documentan a quienes no portan papeles. Detrás de cada silbido de tren detenido hay un mensaje claro: México ya no tolerará el desorden migratorio. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. Nuestro deber es proteger la soberanía y el bienestar del pueblo mexicano, declaró en conferencia matutina. Su decisión ha dividido opiniones. Unos la aplauden por frenar el caos que desborda las vías, otros la acusan de seguir una línea dura dictada por Washington. Pero la mandataria insiste: México no puede ser un corredor gratuito para extranjeros que desafían nuestras leyes. Los reportes de Ferromex no mienten. En lo que va del mes, más de 3,000 migrantes han abordado trenes de forma irregular, forzando paradas, dañando infraestructura y provocando retrasos que afectan directamente al comercio nacional. Cada tren detenido representa pérdidas diarias de millones de pesos y un golpe directo a las empresas mexicanas. A la par, Estados Unidos presiona. Funcionarios de Washington anticipan un nuevo repunte de cruces ilegales en su frontera sur y exigen a México contener la marea antes de que alcance Texas o Arizona. La Casa Blanca lo llama cooperación estratégica, pero en los pasillos del Congreso mexicano muchos lo llaman de otra forma: sumisión disfrazada. En las calles el sentimiento crece. Comerciantes, transportistas y campesinos reclaman que el gobierno destine recursos a los suyos, no a quienes cruzan el país sin respeto por sus leyes. Nosotros pagamos impuestos, ellos no, y aún así los protegen, dice un taxista en Celaya. Mientras tanto, los migrantes se reorganizan en sombras, buscando nuevas rutas y prometiendo regresar a los trenes. La tensión crece como el humo que sale de las locomotoras detenidas. Algo grande está por estallar en los rieles del centro del país. El impacto ya se siente en carne viva. En los pueblos y ciudades atravesados por las rutas férreas, los mexicanos comienzan a hablar con miedo y cansancio. En Aguascalientes, los comerciantes cierran antes del anochecer. En Durango, los transportistas evitan ciertas zonas donde grupos de migrantes frenan trenes con piedras y troncos para subir por la fuerza. En León, madres de familia piden más presencia militar cerca de las escuelas. No sabemos quiénes son ni de qué huyen, dice una vecina. Solo sabemos que cada día llegan más.
Los operativos de la Guardia Nacional son constantes. El polvo se levanta con el paso de los convoyes verdes, mientras las vías se convierten en trincheras improvisadas. Las escenas son intensas, migrantes corriendo entre la maleza, soldados con linternas persiguiendo sombras, niños llorando en brazos de sus padres mientras los agentes piden documentos que no existen. A lo lejos, los trenes detenidos parecen monstruos dormidos, cargados de mercancía mexicana que no puede avanzar. Los testimonios de los trabajadores del ferrocarril revelan otra cara del problema. En un solo día tuvimos que detener 4 trenes por grupos que se lanzaban al paso, cuenta un ingeniero de Ferromex. Hay gente que se cuelga del techo, entre vagones, hasta debajo de las ruedas. Si no paramos, los matamos. Si paramos, perdemos millones. La presidenta Claudia Sheinbaum, consciente del descontento popular, ha ordenado reforzar los puntos de revisión y aumentar la coordinación con las autoridades locales. El Estado no puede ceder ni un centímetro, aseguró en un mensaje televisado. México tiene derecho a proteger su territorio y su gente. A pesar de los esfuerzos, la sensación de descontrol se extiende. En colonias cercanas a los patios ferroviarios, los vecinos denuncian robos, basura acumulada y peleas entre grupos migrantes. Los hospitales locales reportan saturación en urgencias y los refugios improvisados, muchos administrados por asociaciones extranjeras, no dan abasto. El pueblo mexicano comienza a sentirse rebasado. Las vías del tren, antes símbolo del progreso y del trabajo, ahora son un espejo del desorden que avanza sin freno. Y en el horizonte la bestia vuelve a rugir, porque nuevos grupos ya se preparan para subir. Las cifras son alarmantes. En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Migración ha identificado a más de 3,000 migrantes abordando trenes de manera irregular con rumbo al norte. Ferromex reporta pérdidas millonarias tras suspender 60 trenes de carga, una medida sin precedentes, lo que equivale a detener 1,800 camiones repletos de mercancía mexicana. El país entero lo resiente. Cadenas de suministro rotas, productos varados, empleos en riesgo. El despliegue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum involucra a más de 8,000 elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Ferroviaria. Cada operativo cuesta millones de pesos diarios en combustible, logística y alimentación, una carga que se traduce en menos recursos para hospitales, escuelas y obras públicas. Estamos defendiendo nuestra soberanía, pero también estamos pagando caro por una crisis que no provocamos, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional. Desde marzo, el gobierno federal pidió a Ferromex instalar puntos de revisión en estados clave: Huehuetoca, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Sin embargo, la avalancha de migrantes superó cualquier planeación. Las autoridades mexicanas estiman que solo en septiembre hasta 700 personas intentaron abordar la bestia en un solo día. Estados Unidos, por su parte, ha advertido que el fin de ciertas regulaciones migratorias podría provocar un repunte histórico de cruces ilegales en su frontera. Washington exige contención, pero ofrece poco apoyo económico. Mientras tanto, México carga con los costos, los riesgos y las tensiones sociales. En el norte, los centros de detención están al límite. En el sur, las caravanas siguen avanzando y en medio, la vía férrea se ha convertido en una línea de fuego, un territorio intermedio donde la soberanía se prueba riel por riel y donde los soldados mexicanos resisten noche tras noche el peso de una crisis ajena. Los reportes indican que, pese a los operativos, nuevos grupos se están organizando desde Veracruz y Chiapas. Todo apunta a que pronto la bestia volverá a moverse, y con ella el conflicto. El amanecer cae sobre los rieles vacíos, el humo de los trenes detenidos se mezcla con el polvo y la incertidumbre. México respira cansado, vigilante, decidido. La Guardia Nacional sigue en las vías mientras los drones del ejército sobrevuelan los convoyes que aún no se mueven. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo podrá el país sostener este pulso? Claudia Sheinbaum ha reiterado que la prioridad es el pueblo mexicano. Ni un paso atrás en la defensa del territorio, dijo frente a las cámaras con voz firme. Y aunque algunos la critican por su dureza, la mayoría reconoce que el desorden migratorio ya era insostenible. No hay recursos que alcancen para todos. No hay sistema que soporte la presión de miles de extranjeros exigiendo lo que muchos mexicanos aún no tienen. El sentimiento nacionalista resurge en las calles, en las plazas, en los mercados, en las redes sociales. El reclamo se repite: primero México, después los demás. No se trata de odio, sino de justicia, de soberanía,
soberanía, de la convicción de que cada peso del presupuesto debe servir a quien trabaja, paga impuestos y levanta este país día tras día. Los trenes detenidos son más que metal y carga, son un símbolo de resistencia. El país entero observa ese pulso entre la compasión y la responsabilidad, entre la ayuda y la soberanía. Porque si México cede hoy, mañana será un territorio sin control, empobrecido y usado como muro de contención para intereses ajenos. Las vías seguirán custodiadas, los trenes seguirán detenidos y el mensaje quedará claro. México no es tierra sin dueño, es una nación con historia, con orgullo y con límites. Y esta vez el pueblo mexicano ha decidido defenderlos.